Bien. ¿Quieren recibir palabra de Dios en este día? Amén. Pero quiero invitarles a que hagamos un ejercicio de imaginación y que nos imaginemos algo juntos. Imagínate que en el futuro no muy lejano se escucha en las noticias de todo el mundo y en los periódicos de todo el mundo este titular. Una pregunta que, imagínate que un día nos levantemos y en todos los televisores, en toda la internet, todos los periódicos virtuales y aún en la página impresa aparezca esta pregunta a modo de titular: ¿a dónde se han ido los justos? Pero no porque la iglesia desapareció porque Dios se la llevó, sino porque en lugar de eso murió una generación de gente de fe y se levantó una generación de gente que no conoce a Dios ni ama a Dios. ¿Te puedes imaginar esa tragedia? Bueno, ¿qué tal si te digo que ya sucedió en la historia? No apareció en un titular en los periódicos ni en las noticias diciendo a dónde se han ido los justos, pero en la Biblia, la palabra de Dios, escucha cómo se lee esa descripción de una generación. Jueces capítulo 2, versículo 10, la segunda parte dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Ustedes escucharon lo que yo acabé de leer? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que en Israel, una nación, no que Dios separó, no, que Dios creó para sí mismo, la creó del mismo Abraham y de su descendencia, surja en algún momento de la historia una generación que no conoce a Dios ni la obra que él había hecho en el pasado? Tenemos que preguntarnos cómo es posible que eso suceda. Cómo es posible que se levante en un pueblo que Dios creó para él y que puso en ellos fe y esperanza y adoración por él y para él. Se levanta una generación que no cree en Dios. Bueno, antes de dar respuesta a eso, de por qué sucedió, yo quiero compartirte lo que los sociólogos dicen con respecto a la generación Z. ¿Sabes quiénes son la generación Z? La mayoría de nuestros hijos. Mis hijos, los dos, son parte de la generación Z. Ustedes tienen muchos hijos que son parte de la generación Z. Y al menos quiero leerte, leí un montón de declaraciones, pero quiero compartirte dos solamente. La primera, un sociólogo escribió esto en un periódico internacional: la generación Z es espiritual pero no religiosa. La generación Z es espiritual pero no es religiosa. La segunda es más preocupante, porque la segunda descripción de otro sociólogo contemporáneo dice lo siguiente: los jóvenes adultos y los adolescentes de la generación Z, jóvenes adultos y adolescentes de la generación Z, es decir, no llegarán a ser adultos todavía, en la juventud y en la adolescencia, esto sucederá, serán la generación más agnóstica que el mundo haya visto jamás desde la Edad Media. Eso es lo que los sociólogos están profetizando sobre la generación de nuestros hijos. Y me recordó al leer esas descripciones lo que la Biblia dice en Jueces capítulo 2 versículo 10: y se levantó una generación después de ellos que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y la pregunta sigue en pie: ¿cómo puede suceder esto? Es necesario que yo les lea el pasaje un poquito más amplio de Jueces capítulo 2 para que ustedes puedan entender por qué se dio esa tragedia generacional de una generación que no todos, yo no puedo decir que eran todos, pero la mayoría de esa generación era una generación que desconocía a Dios y desconocía la obra de Dios. Si leemos y sigo diciendo Génesis, pero es Jueces. En Jueces capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, la Biblia dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo. El ángel del Señor es una expresión para referirse a la manifestación o aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No porque Él sea un ángel, la palabra ángel significa mensajero. Y dice: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte
no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Esa es la descripción completa del pasaje que acabo de predicarles a ustedes, o que acabo de leerles a ustedes, sobre el cual voy a basar esta enseñanza y este mensaje para ustedes en este día. Esto es lo que sucede antes y después de aquella generación que se levanta, que no cree en el Señor. Y el pasaje nos da algunas pistas de por qué ocurre esta tragedia, de por qué fue posible que se levantara una generación en Israel de gente que no conocía en su gran mayoría al Señor ni el testimonio de la obra de nuestro Dios. La primera pista que nos da el pasaje está en los primeros versículos y nos enseña esta primera clave: desobediencia. Fue la desobediencia de los padres la que trajo la tragedia de los hijos. La palabra de Dios dice en el versículo 2 de Jueces capítulo 2 también: ustedes por su parte no harán pacto, ningún pacto, dice el Señor, con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. ¿Qué es un altar? Es un lugar de sacrificio, y los altares de los pueblos eran dedicados a sus dioses. Y dice el Señor en el pasaje: yo hice con ustedes un pacto y también les dije que ustedes no harían pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarían sus altares, pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Dios viene y confronta a la nación, viene y confronta a la generación de Josué, viene y confronta a los padres de estos muchachos y les dice: cuando yo los traje a las inmediaciones y a las fronteras de lo que hoy es la tierra que ustedes conquistan, y ayer en el desierto era la tierra prometida, yo les dije a ustedes que yo se las iba a entregar, pero que ustedes tenían que hacer un pacto conmigo, en el cual eso implicaría que ustedes no permitirían que los altares de los dioses de las naciones que conquistaría se quedarían en medio de ustedes, y ustedes me han desobedecido. ¿Qué levantó una generación incrédula en el mañana? Una generación desobediente en el presente. ¿Qué es lo que hace que haya tragedia en el futuro, que en el presente haya creyentes negligentes? ¿Alguien está recibiendo lo que yo estoy diciendo? Y el Señor les hace una pregunta: ¿por qué han actuado así? Es la misma pregunta que el Señor le está haciendo a la iglesia por generaciones y nos hace a nosotros también. ¿Por qué has actuado así? Y yo puedo decirte dos cosas que infiero de este capítulo de Jueces, y si ustedes quieren lo pueden leer con calma después en sus casas. Pero en el capítulo 1 también ustedes van a ver cómo se impresionó la nación de Israel por los carros de batalla y por el ejército de los pueblos y por los gigantes de las naciones que iban a conquistar. Y esto los intimidó. En otras palabras, lo que estoy diciendo fue que ellos se dejaron intimidar por sus enemigos. Cada vez que el enemigo te intimida, tú terminas aceptando la cultura del enemigo.
No sé si alguien está recibiendo en este lugar lo que yo estoy diciendo. Cada vez que tu enemigo te intimida, tú aceptas la cultura de tu enemigo. Lo que hizo Israel en aquel momento fue saber que Dios les había dado una advertencia, pero decir, lo vamos a hacer, sí, pero lo vamos a hacer a media. Vamos a conquistar la tierra, sí, porque Dios nos la dio, pero vamos a conquistarla a media. No vamos a remover los altares de esta gente y no vamos a tocar sus dioses, porque realmente ellos son intimidantes. Y lo que te intimida hoy, te conquista mañana. Lo que hoy tú le tienes miedo, mañana será tu Dios. La pregunta que Dios le hace a la iglesia hoy es, espiritualmente hablando, ¿a quién o a qué le temes, iglesia? Porque tu temor de hoy será el Dios de tu generación mañana. Y lo segundo que nos muestra este pasaje en relación a la desobediencia de este pueblo, no solamente fue que se dejaron intimidar, sino que ellos no fueron radicales en la conquista de la tierra. Dios les había dicho, no pueden dejar nada de lo que el enemigo posee, ni de lo que el enemigo es. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dejaron algo. Y lo más pequeño que el pueblo de Dios dejó en aquel lugar, se convirtió en una esquinita, por decirlo así, que le pertenecía al enemigo y que eventualmente se convirtió para ellos en un problema mayor. ¿Qué hizo que una generación se levantara que no conocía a Dios ni la obra de Dios? La desobediencia de sus padres. Pero hay una segunda razón que quiero compartir con ustedes en este día, y es el silencio. Y lo infiero del mismo versículo 10 que yo comencé leyéndoles a ustedes en esta mañana. La palabra de Dios dice, también murió aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Yo te pregunto, ¿cómo surgen las generaciones? ¿Muere una generación primero y después surge otra? Cierto que no, ¿eh? Para que surja una generación, tiene que haber una primero sobre la tierra. Porque las generaciones son eslabones que van permitiendo que la continuidad de una generación vinculada con la siguiente permita que la humanidad continúe de tiempo en tiempo y de generaciones en generaciones. Mis hijos hoy pertenecen a esa llamada generación Z, de generación que calculan y dicen y pronostican los sociólogos que serán agnósticos como nunca antes desde la Edad Media se había visto. Pero para que ellos estén sobre la tierra, tuvo que venir entonces una generación X a la que yo pertenezco. Tuvieron que venir los millennials después, tuvieron que venir los baby boomers antes, tuvieron que venir la generación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esa continuidad generacional dio lugar a los que hoy están naciendo. Y ya se habla de una última generación que ha nacido después de la generación Z, que es la generación Alfa. Y está hablándose siempre de una generación naciente. ¿Por qué? Porque la generación que nace es el producto de la generación de adultos que está sobre la tierra. El futuro de la iglesia mañana depende de lo que es la iglesia hoy. ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo? La fe de la generación del mañana depende de la fe de la generación del hoy. Y entonces, si nuestra fe es como la fe de Israel, que es una fe basada en decir, Señor, yo voy a obedecerte en lo que a mí me conviene, pero yo voy a dejar y pasar por alto lo que a mí me atemoriza, y vamos a entrar en un acuerdo donde yo hago a medias lo que tú dices, la próxima generación no será una que obedezca a media, será una que desobedezca por completo. Porque la siguiente generación lo que hace es que potencializa lo que la anterior dejó a medias. Si nosotros queremos una generación mañana de mayor fe y de mayor fuerza, y yo me gloriaba hoy y me gozaba en el Señor al ver a Michi hablando y predicando y anunciando la palabra, porque ella está desafiando lo que los profetas de su generación dicen de su generación. Y ella está diciendo, en medio de mi generación, mientras haya algunos o muchos que serán agnósticos, nos estamos levantando algunos. Seremos pocos, pero seremos muchos, no sé, pero estaremos aquellos que nuestros padres y nuestros hermanos y los adultos de la fe nos traspasaron testimonio y nos traspasaron la fe en el Señor nuestro Dios. Para que la generación que viene sea más fuerte que la que está ahora liderando la iglesia, es necesario que los que estamos hoy renunciemos a la desobediencia y al silencio. ¿Y en qué sentido ellos hicieron silencio? Dice la Biblia, y nos da una pista en el versículo 10, que la generación que se levantó, la que surgió, no conocía al Señor. Y la palabra aquí conocer no habla de que ellos
eran ateos o no supieran de la existencia de Dios. No, no. La palabra conocer tiene que ver con intimidad. La palabra conocer aquí tiene que ver con que ellos sabían que Dios, el Dios de Israel, estaba ahí, pero ellos no tenían una relación cercana con Dios porque no hubo una generación anterior, sus padres, que los llevara a conocer de manera íntima a este Dios. Lo que los padres hicieron fue poner al Dios de Israel en el gran paquete de los dioses de las naciones y les dejaron a ellos escoger en qué dirección irían. Entonces, en ese sentido, ellos no conocían al Señor. Y lo peor de todo es que cierra la frase diciendo, el versículo 10, ni sabían lo que Él había hecho por Israel. Saben, cuando esa generación de sus padres cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida y conquistarla, las aguas del Jordán se partieron. Es la segunda vez en que Dios parte aguas. La primera con Moisés, cuando abre las aguas del Mar Rojo, ¿recuerdan? Y luego cuando se transiciona el liderazgo a Josué, Josué hace que los sacerdotes cargando el arca de Dios sean los primeros en poner sus pies en el agua del Jordán. Y cuando ellos toman esta decisión obedeciendo la palabra de Dios a través de Josué, las aguas del río se abrieron y se secó el camino en medio y ellos pasaron por el río en seco. Cuando llegaron al otro lado, el Señor les dijo que hicieran algo. El Señor les dijo, junten 12 piedras y pónganlas junto al camino, para que cuando sus hijos pregunten, escuchen esto, cuando sus hijos pregunten, papá, ¿qué significan? Mamá, ¿qué significan esas 12 piedras? Ustedes le digan, esas 12 piedras representan a la nación de Israel y sus 12 tribus, y cómo Dios abrió ese río para traernos en seco a esta tierra que nos entregó a nosotros para que la heredáramos. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Les estoy invitando a levantar un memorial. Eso es lo que significa eso. Un memorial, o como tenemos aquí en Estados Unidos, y esa palabra es muy conocida en América porque en inglés se llama memorial, ¿no? Y tenemos allí ciertos lugares que hablan de la historia de la nación y que hablan de lo que significó. Y tenemos quizás a muchos detalles en ciudades históricas que hablan de lo que sucedió. Israel es el prototipo de esto. Levantarán 12 piedras para que los niños curiosos al preguntar digan, papá, mamá, ¿qué son ese montón de piedras grandes que están ahí? Son representativos de las 12 tribus de Israel, cuando Dios nos trajo por el río en seco para entregarnos esta tierra. ¿Qué estaba diciendo Dios? Los estoy preparando a ustedes el diálogo para que ustedes tengan oportunidad de hablarle a sus hijos de lo que yo hice con tu generación, para que ellos se enamoren del Dios que hace milagros en la generación de sus padres y quieran traerlo a la generación de ellos. Si tú no le cuentas a Dios, o mejor dicho, si tú no le cuentas a tus hijos lo que Dios ha hecho con tu vida y con tu familia, ellos vivirán de espaldas a la realidad de que Dios es poderoso. Si tú le quitas el factor milagroso y sobrenatural a la fe que nosotros portamos y simplemente lo dejas en las letras de un libro, eso es lo que tus hijos tendrán. Religiosidad, letra. Pero si tú sacas a la experiencia de tu vida personal el Dios de la Biblia y le enseñas a la generación que viene que ese Dios que libró a Daniel de los leones, ese Dios que partió el mar en dos y el río en dos, ese Dios que le dio la victoria a David sobre el gigante, ese Dios de la historia de Israel también ha hecho milagros en tu casa, restauró tu matrimonio, sanó tu enfermedad. Nuestros hijos van a decir, espera, este no es solamente es el Dios de la leyenda de un libro, este es un Dios que está vivo y que ha actuado en la historia, y no solamente ha actuado en la historia, este Dios está tan vivo que ha actuado en la historia de mi familia. Y el silencio de estos padres hizo que se levantara una generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Cuál fue el resultado de esta tragedia espiritual? El pasaje lo describe explícitamente. Miren, la Biblia dice en el mismo pasaje que les acabé de leer, hablando de esa generación trágica que se levantó, que no creía en el Señor, dice, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor. ¿Ven que sí lo conocían? ¿Ven que sí sabían de su existencia? Simplemente que no querían ser íntimos con Él. Ellos sustituyeron y abandonaron al Señor por otros dioses. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor.
abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Y tengo que decirte esto: una generación desobediente siempre produce una generación ofensiva hacia Dios. Una generación que hoy desobedece a Dios produce mañana una generación que le gusta ofender a Dios. Algún parecido con la realidad que es pura coincidencia. Una generación que le niega la Biblia a los estudiantes en las escuelas es la misma generación que levanta a esos mismos niños de ayer convertidos en jóvenes adultos de hoy, desafiando la verdad de Dios y diciendo que los absolutos de Dios ya no son para su generación. Una generación que desobedece hoy al Señor produce una generación que ofende a Dios mañana. Una generación que es tímida hoy en cuanto a su fe producirá una generación mañana que será idólatra. ¿Me estás escuchando? Si tú eres tímido hoy en relación a tu fe, si tú eres tímido en hablar de milagros, hay cristianos que no les gusta hablar de un Dios de milagros, porque para ellos eso es locura. Ay, no quiero que me tilden de fanático. Hay cristianos que tienen experiencias espirituales profundísimas y han escuchado la voz del Espíritu Santo y no se lo comparten a sus hijos porque no quieren. Dicen, ay, es que no quiero que piensen que yo estoy loca o loco. Espérate, lo que es loco es decir que creemos en un Dios que habla, escucha y ve, que está vivo y nunca nos ha hablado. Lo que es loco es traer a nuestros hijos a la fe y a la iglesia diciéndole que estamos adorando a un Dios que supuestamente está vivo, pero en la vida nuestra aparentemente está muerto. Lo que es loco es que nuestros hijos no vean que nuestro Dios es un Dios que habla. Lo que es loco es decirle a nuestros hijos que lo que Dios dijo en un tiempo no solamente era para ese tiempo, sino que era una palabra que Él iba a resucitar para cada generación, aunque un día lo habló para una en específico. El problema más grande de nuestra generación no son las crisis políticas, las crisis sociales y el pecado de la gente. El problema más grande de nuestra generación es una iglesia que dice: la promesa de Dios de ayer era para ayer y ya no es para hoy. Pero yo creo en Jesucristo, Hebreos 13:8, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo en Juan 1:1 que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allá en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de la palabra encarnada como la gloria del unigénito de Dios. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y cuando tú vas a las escrituras, tú no estás leyendo los relatos históricos de un Dios que operó en el ayer. Tú estás leyendo el espíritu de la profecía y la vida de Dios que emana de la palabra. El Señor, cuando oró por la iglesia, Juan 17, dijo: Padre, yo te ruego que los santifiques en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y yo oro por una generación de cristianos que sea una generación no tímida en cuanto a la fe. Porque Pablo le dijo a Timoteo estas palabras: el espíritu que tú has recibido no es un espíritu de timidez, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguien dice aleluya a eso? Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Cuáles son los ídolos de nuestra nación? En primer lugar, el entretenimiento. Nosotros hemos traído, los inmigrantes en la mayoría de los casos, los que hemos traído hijos a esta generación en América, hemos traído hijos a una generación que tiene como ídolo el entretenimiento. Por eso la gente quiere ir a la iglesia si la iglesia es entretenida. Me gusta una iglesia divertida, hashtag. Me gusta una iglesia donde las cosas sean tan divertidas y tan modernas que yo me sienta que estoy viendo un programa de Netflix, o que estoy en el cine, o que estoy en Disney World. Pero la iglesia, independientemente de que pueden pasar cosas muy entretenidas, nuestra cultura de fe no es una cultura de entretenimiento, es una cultura de manifestación. No estamos aquí para entretener, estamos aquí para revelar.
No estamos aquí para entretener, estamos aquí para mostrar. Estamos aquí para que la gente vea a un Dios que por medio de nuestras vidas, palabras, canciones, acciones, oraciones, se está revelando y está haciendo algo. Si tú viniste hoy con nosotros a la iglesia y nunca has oído hablar de Dios, te estamos presentando, y si estás viendo, te estamos presentando un Dios vivo, un Dios en acción, un Dios que obra. Si estás enfermo, Él te va a sanar hoy. Si estás operando en ti un demonio, Él te liberará. El Señor no es un Dios que está cruzado de brazos y Satanás anda suelto haciendo lo que quiere. Él tiene la última palabra. Él es autoridad arriba y Él es autoridad abajo. Los padres que están aquí hoy y los padres que están detrás de esa cámara, si el espíritu de la idolatría al entretenimiento ha gobernado el corazón de tus hijos, es tiempo que comiences a orar hasta que se quiebre, para que ellos amen más al Dios de la manifestación que al ídolo del entretenimiento. El segundo Dios en esta nación operando es el placer. Todo lo que nos genere placer, y hay placeres buenos y hay placeres malos. Pero aún los placeres buenos se convierten en placeres malos cuando son el centro y el Dios de nuestras vidas. Ustedes no están hoy aquí necesariamente porque les produce placer. Ustedes están aquí por amor a Dios. Hay una dinámica mucho más elevada que el placer de buscar su presencia. Y la dinámica más elevada es que así como Él me amó a mí, así yo lo amo a Él. Nosotros, dice Juan, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El tercer ídolo de esta generación, aparte del entretenimiento y el placer, es la perversión. Es perversión por todas partes, perversión espiritual, perversión social, perversión sexual, perversiones de todo tipo. Y esta generación es una generación perversa. Es una generación que está enfocada en la perversión. Están enseñando a nuestros hijos a través de la media, a través de la televisión, a través de la internet, a pervertirse. Y nosotros tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos, cuidándole los ojos a nuestros hijos. El cuarto ídolo de esta generación es la falsa libertad. Creemos que libertad es hacer lo que yo quiero. Libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad es el poder del no. La libertad es el poder de decir como Pablo: todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar de todas las cosas. En otras palabras, libertad es poderle decir a mi carne que se someta a la voluntad de Dios. Yo soy libre cuando mis pasiones ya no me dominan, sino me domina la voluntad de Dios. Y eso comienza en casa, cuando nuestros hijos nos dan perreta para recibir lo que ellos quieren, y nosotros les enseñamos el poder del dominio propio, diciéndoles un no que les bendiga, que es una expresión de amor más grande que cualquier sí permisivo. Lo lamentable es que podemos estar viviendo nosotros en el vórtice de una generación que puede escuchar del Señor lo mismo que le dijo Él a la generación después de Josué en Jueces 2:14. El Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Qué vamos a hacer con esto que yo he compartido con ustedes hoy? Bueno, pudiera ser que lo primero que nosotros hagamos es lo que hacen muchos cristianos, es negarlo. Y es decir, eso no va a tocar mi casa. Nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero, es cierto. Pero cómo tú activas y haces vida la sangre de Cristo en tu vida es viviendo en una relación verdadera con el Señor y no es negando la realidad. Entonces, míreme hacia acá un momentito. Lo primero que vamos a hacer es resistir la negación y aceptar que hay una realidad afuera que combate contra nuestra fe y que irá en aumento. Lo segundo que tienden a hacer los cristianos, aparte de la negación, es esto. Es decir, bueno, si esa es la realidad que está afuera, pues entonces no tengo nada que hacer. Mis hijos van a ser víctimas anyway de todas esas cosas. Oraré por ellos, les pediré a Dios que los guarde en su tiempo, pero sé que nada marcará la diferencia. Pero hay otro tipo de cristianos. No son los que entran en negación ni los que aceptan el problema, son los que se levantan para desafiar el problema. Son los que dicen lo que Josué dice en Josué 24. ¿Saben? El mismo Josué que muere reúne al pueblo y les dice: yo les doy a escoger a ustedes a quién van a servir. Si a los dioses del otro lado del río, o a los dioses de estas naciones, o al Dios de Israel. Pero, y aquí viene el pero poderoso, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Saben? Cuando yo leo Jueces 2:10, yo creo que está describiendo una generación en su totalidad, pero yo creo que Dios honró el corazón de Josué.
Y yo creo que ahí perdido en medio de aquella generación sin fe, había un remanente de gente que pertenecía a la casa de Josué, que se guardaban para Dios. ¿Saben por qué? Porque yo veo la continuidad en la historia, y porque veo familias que Dios viene a buscar y pone jueces en sus vientres, como fueron Sansón y como fueron Débora y como fueron todos los que sirvieron al Señor en aquella generación. Muchos de ellos venían de familias que tenían lazos sanguíneos con Josué y su casa. Muchos de ellos pertenecían a un hombre que le creyó a Dios y que dijo: no sé lo que ustedes harán en el futuro, si van a servir a los ídolos de las naciones o al Dios verdadero, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. No en esta generación, en la que viene y en todas las que se aproximan, hasta que Él sea el Rey de toda la tierra. No me importa lo que los sociólogos digan, lo que la realidad diga, lo que las personas digan. Aceptamos la realidad, no la negamos, no la ocultamos, pero enfrentamos la realidad, no solamente con nuestras oraciones de fe, sino con nuestra vida de testimonio y con nuestra proclamación y nuestra verdad proclamada en vida y en palabra. Cristo es el Señor de nuestras vidas, y se lo vamos a inculcar a nuestros hijos hasta el que sea el Señor de la vida de ellos. Es más, yo creo que mi generación es una generación pionera que está preparando una generación más poderosa. Y que está preparando una generación que van a ser como aquellos que en Israel un día serán marcados como los separados de la nación, para proclamar en los tiempos antes de la venida, la llegada del Mesías. Y así, paralelo en las naciones, habrán hombres y mujeres jóvenes, jovencitos, adolescentes, llenos del Espíritu Santo, predicando con más fuerza y más autoridad que la que tuvieron sus padres en su tiempo. Tenemos que renunciar a querer que todo suceda en nuestra época y que todo suceda con nosotros, para comenzar a creer que nosotros simplemente somos precursores y estamos preparando el camino. Pero ser muy intencionales de cuidar el corazón de nuestros hijos, y de cuando veamos indicios que están enfriando su fe, batallar en oración, pero también confrontar esa incredulidad en la vida de nuestros hijos, ser abiertos sin ser ofensivos, ser sumamente claros con ellos y decirles: esto es lo que creo que debe suceder en tu vida, fuiste llamado. Comienza a decirle a tus hijos lo que Dios te está permitiendo ver de ellos y en ellos, o a tus nietos si los tienes. Pastor, ¿y qué hago si en mi casa todos son incrédulos? Llegó el momento de orar, mamá. Llegó el momento de orar, papá. Si tus hijos hace años que no hablas con ellos, no los ves, se rompió la relación, llegó el momento de tomar el teléfono y alcanzarlo y decirles: tu padre te pide perdón por haberte abandonado. Sé que es un poco tarde, sé que eres un adulto, que tengo inclusive nietos, pero llegó el momento de decirte: le entregué mi vida al Señor, le pertenece al Señor, y quiero decirte: perdóname por haber hecho. Los que hicieron algo que dañó la relación con sus hijos, es tiempo de restaurar eso en el nombre de Jesús, para provocar en ellos una restauración, primero con ustedes y luego con el Señor. Quiero pedirte que te pongas de pie un momentito. La solución no es decir que es inevitable, o apuntar, como yo les decía, estas escrituras para afirmar que si ya sucedió una vez, existe el precedente generacional y que va a suceder otra vez. Por el contrario, debemos aprender de esta experiencia que la Biblia nos comparte y hacer algo al respecto. Se demanda que se levante en nuestros días una generación cristiana radical. Y no le tengan miedo a esa palabra, porque la palabra radical significa volver a las raíces, ser lo más apegado posible a nuestras raíces. No hemos sido llamados a ser aceptados, hemos sido llamados a marcar la diferencia. Si quieres ser la luz del mundo, tienes que aceptar la idea de ser diferente, porque la luz solamente brilla en las tinieblas. Es decir, la luz existe para marcar la diferencia. Quiero cerrar con las palabras de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Se acercan días en esta nación, en el mundo, en que seremos provocados como iglesia a murmurar y a contender. No contendamos ni murmuremos, dice el Señor. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecerán como luminares en el mundo. Iglesia, digo como Billy Graham, el gran evangelista que pasó, y ayer creo que se cumplían 102 años de su nacimiento. En vida, proclamando la palabra, él dijo: leí el final de la historia y tenemos la victoria. Leí el final de la historia
y somos vencedores. Si tú lees la última página de Apocalipsis, la iglesia no está en derrota, la iglesia no está en victoria, y nuestro rey no está en una tumba ni en una cruz, sino en un trono reinando por los siglos de los siglos. Levanta tus manos arriba un momento. Vengan los muchachos de la alabanza, las muchachas, vamos a